Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra, señores diputados, diputadas. Empiezo con unas consideraciones generales sobre la naturaleza del debate que hoy aquí nos ocupa y que también nos ocupó en el día de ayer. Parece obvio insistir en ello, pero hay que hacerlo. El proyecto de presupuestos es siempre un proyecto político, es un proyecto que expresa, lejos de cualquier interpretación tecnocrática que suponga que es una cuestión de economistas metidos en su laboratorio trabajando con macromagnitudes, expresa el modelo de sociedad y la ideología de los grupos parlamentarios y particularmente del Gobierno. Expresa, en definitiva, el futuro que se visualiza para nuestro país para los próximos años, no solo para este año siguiente, sino para los siguientes y posteriores. De ahí que el debate deba girar sobre cuestiones relacionadas con la educación, la sanidad, los servicios sociales, las infraestructuras, en definitiva, sobre el Estado social que existe en nuestro país. Esto es lo que deberíamos esperar de un presupuesto y de un debate de estas características. Sin embargo, como vimos en el día de ayer, estas cuestiones ocuparon una parte muy menor del debate político. Pareciera que hay grupos parlamentarios que no tienen interés en hablar de la realidad social por la que atraviesa nuestro país. Una realidad social que atraviesa una severa crisis en forma de paro, de precariedad, de pobreza estructural, que exige respuestas y reformas desde este Congreso. Evidentemente hay otros asuntos, también relevantes, que son objeto de la discusión política. Pero nuestro grupo parlamentario no comparte en absoluto que esos otros asuntos absolutamente legítimos sean prioritarios sobre la mejora de vida de las familias trabajadoras de nuestro país. Y en este punto quiero dirigirme especialmente a los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura para desalojar a Rajoy de la Moncloa, porque comparto, entiendo el dolor que ustedes pueden estar sufriendo en estos momentos. Entiendo, aunque no comparta, la causa que ustedes defienden. Pero no termino de entender de ninguna manera de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda o fortalece la causa del diálogo por la que apostamos la mayoría de este Parlamento. Por lo tanto, quiero pedirles, en nombre de nuestro grupo parlamentario, que reconsideren la posición que en este momento ustedes tienen, porque creo que estos presupuestos, como ahora expondré, son positivos para las familias trabajadoras de todas partes del país, de Andalucía, de Madrid, de La Rioja y también de Cataluña y de otras partes. Y en materia de presupuestos, que es de lo que tenemos que hablar, conviene que nos situemos históricamente. En el año 2008 hubo una crisis económica en nuestro país. En el año 2010 el Gobierno del Partido Socialista claudicó ante la política neoliberal que se sugería y se imponía desde otras instancias europeas e inició una política de recortes que se puede sintetizar en aquella expresión que dice socialización de pérdidas, privatización de ganancias. En efecto, aunque la crisis había sido ocasionada por múltiples factores y uno de ellos era la enorme deuda privada, especialmente de las empresas, en muy pocos años se socializó esa deuda y esa deuda, que al principio de la crisis no superaba el 40% del Producto Interior Bruto, ha acabado convirtiéndose en casi el 100% del Producto Interior Bruto como consecuencia de esas reformas de los gobiernos. Una verdadera estafa legal que transfería no solo riqueza y dinero, sino también deudas desde las familias trabajadoras hacia las grandes empresas. Pero también se recortó en servicios públicos y, por ende, en la calidad de la vida de las familias trabajadoras en nuestro país. Los presupuestos que ahora están en vigor, que son los aprobados por el Partido Popular, todavía hoy suponen un 21% menos de inversión en educación, un 31% menos de inversión en sanidad y un 54% menos de inversión en fomento, y así sucesivamente con respecto al año 2010. Es decir, todavía hoy estamos muy por debajo de los niveles de calidad de servicios públicos con respecto al año 2010. Y esta foto, este mapa, es lo que continuará si no hacemos una aprobación de los presupuestos que modifique esta tendencia. Y, en tercer lugar, formando parte de este mismo proyecto político, las reformas laborales del año 2010 y 2012 precarizaron las relaciones laborales, desguazaron el empleo, atacaron a la negociación colectiva y a los sindicatos y, en última instancia, produjeron una rebaja salarial que precarizó la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Una vida precaria, en definitiva, que se ve muy bien con el 1.700.000 puestos de trabajo menos que hay antes de la crisis, el 28% de personas que están en este momento en nuestro país bajo el umbral de la pobreza, o el peso de los salarios en la renta, que ha caído de forma drástica, como ayer en algún momento se pudo apuntar.
Bien, estos retos que acabo de plantear, retos sociales, no son los únicos que existen, es verdad. Existe el reto del modelo territorial, que ayer ocupó la mayor parte del debate, del que ustedes conocen la posición de nuestro grupo, una posición comprometida con el diálogo, comprometida con un modelo federal y comprometida con la satisfacción de las necesidades de las clases populares en todo el país. Pero hay otros retos, por ejemplo, el reto ecológico. Un reto ecológico que significa que nuestro planeta está al borde del colapso como consecuencia de que la biocapacidad del planeta ha sido ampliamente desbordada. Y no olvidemos una cosa, al final imperan las leyes de la naturaleza y sin planeta no hay naciones, ni banderas, ni, por supuesto, presupuestos. Todos estos retos requerían una valentía mayor por parte de este Congreso a la hora de plantear estrategias de futuro para nuestro país. El presupuesto que debatimos en este año 2019 es un presupuesto que podríamos considerar un buen primer paso para revertir las reformas y los recortes iniciados en el año 2010. Es, en definitiva, este el mensaje. Estos presupuestos son un buen primer paso para empezar a corregir una década perdida y una década de recortes que, desde luego, han afectado muy negativamente a la vida de las familias más humildes y trabajadoras. Pero la emergencia de la crisis social y ecológica hubiera exigido también mucho más. Nuestro grupo parlamentario tiene el orgullo de poder decir que hemos contribuido en gran medida a este presupuesto. Gracias al acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista, con el Gobierno del Partido Socialista, algunas de las medidas allí acordadas en aquel acuerdo ya están en vigor, como la subida del salario mínimo interprofesional hasta 900 euros, y otras medidas están incorporadas en este proyecto de presupuestos que esta Cámara tiene que votar. Por ejemplo, los permisos de maternidad y paternidad, las prestaciones para mayores de 52 años y otras medidas de marcado carácter feminista. Son unos presupuestos y, en particular, este tipo de medidas que representan a las clases populares, a las mujeres que se manifestarán este 8 de marzo y a otros sectores sociales que lo que están exigiendo son avances y no retroceso. Otros compromisos están también incorporados en estos presupuestos, como es una fiscalidad más justa y acorde al artículo 31 de la Constitución, una Constitución que se cita para muchas cosas, pero se olvida fundamentalmente de todas aquellas referencias al gasto social y a las cuestiones progresivas. Estos presupuestos podrían haber ido mucho más allá en materia fiscal. De hecho, la señora ministra sabe que todavía hay pendientes muchas medidas acordadas con nosotros que deberían haber sido incorporadas en estos presupuestos. Pero no se puede negar que estos presupuestos han incrementado la progresividad y han hecho más justo la recaudación fiscal. Gracias a eso se puede alcanzar unas partidas de pensiones que han subido un 6,2%, un gasto social que ha subido un 38% y una políticas de vivienda que han subido un 41%. Desde luego, creo que hay cosas que faltan, pero estos puntos manifiestan un cambio de rumbo absolutamente necesario después de 10 años de retroceso. Hay elementos que faltan. Por ejemplo, es mala noticia que este Gobierno siga comprometido con la senda de estabilidad, fundamentalmente porque el concepto de estabilidad es pura ideología y esconde más de lo que aclara. El problema es que esta senda lo que plantea es una reducción del peso de lo público sobre el Producto Interior Bruto progresiva. Y esto se ve muy bien con el hecho sintomático de que el techo de gasto que obedece a estos presupuestos es inferior al que existía en el año 2016 con el Partido Popular y su Gobierno. Es decir, asistimos a una progresiva desaparición o merma del peso de lo público sobre el Producto Interior Bruto, que desde luego reduce la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. Pero lo más importante, es difícil ver en estos presupuestos un proyecto estratégico más allá del planteado por la propia Comisión Europea. Por eso decía antes, los retos sociales, ecológicos, que están encima de la mesa y que este Congreso no puede obviar de ninguna manera, requerían mucho más en esta ocasión. Y lo requerían porque requerían, por ejemplo, haber abordado las reformas laborales. Un proyecto estratégico debería haber acompañado estos presupuestos de una derogación de las reformas laborales, recuperación de los derechos laborales perdidos en la última década, una recuperación del peso de los salarios y, en definitiva, revertir el empobrecimiento de los salarios en nuestro país. Pero también debería haber incluido una apuesta estratégica por la industria nacional en un país que, desgraciadamente, depende y mucho de sectores de bajo valor añadido, que depende y mucho energéticamente del exterior. Debería haber planteado un modelo
económico y de crecimiento que nos permita tener autonomía para poder diseñar nuestro país en el futuro. Desgraciadamente, los hechos que acompañan al debate de presupuestos no abundan en esta línea. El caso de Alcoa, por ejemplo, es un caso que señala que el Gobierno del Partido Socialista no ha querido acompañar estos presupuestos con esa apuesta estratégica que es requerida y que haberse plegado a los intereses de la multinacional, desde luego, no es algo coherente con una apuesta estratégica por este país. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, de lo sucedido en las cuencas mineras, aquellas que han recibido fondos Miner, como las asturianas, o aquellas que no lo han recibido, como las de Córdoba, o lo mismo en un caso que la señora ministra conoce muy bien, que es el caso de Linares, en Jaén. Un pueblo que ha salido sistemáticamente y sigue saliendo reclamando soluciones a la política ante la desindustrialización y empobrecimiento que vive su tierra y que no encuentra en estos presupuestos una apuesta estratégica de reindustrialización, de economía autónoma, de economía soberana que permita responder a los retos también sociales y de enorme desigualdad que atraviesa nuestro país. Y también falta, por ejemplo, señora ministra, el compromiso. Entre muchos compromisos que faltan, hay que decirlo, pero uno de ellos es especialmente alarmante, que está vinculado con lo que estaba diciendo. Y con ello quiero terminar. Falta el compromiso esencial en estos momentos, especialmente en un día como hoy, en febrero, que es el de bajar la factura de la luz. Señora ministra, señores diputados y diputadas, en este momento, en febrero, en nuestro país hay gente que pasa frío. En enero ha subido la factura de la luz entre un 7 y un 8%. Hay muchas familias en nuestro país que no pueden pagar la factura de la luz y que, por lo tanto, están pasando frío en un país que dice de sí mismo que es democrático. Nuestro país tuvo una empresa pública de energía, que fue Endesa. Fue privatizada por Felipe González y después por Aznar. Fue una empresa que después fue saqueada en una operación escandalosa que hizo perder 14.000 millones de euros a la empresa y que contó con el concurso del Gobierno, en ese caso del Partido Popular. Hay que atreverse a usar también la Constitución. El artículo 128 de la Constitución acoge y permite el amparo al Gobierno para poder intervenir, para enfrentarse al poder económico, para asumir esos retos sociales. Todo eso es lo que falta. En definitiva, faltan cosas. Es verdad, lo estamos diciendo. Hay muchos retos que requieren mayor valentía por parte de este Gobierno, pero consideramos que estos presupuestos son un modesto pero primer paso para revertir lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Por eso esperamos que el resto de grupos, especialmente los que apoyaron la moción de censura, compartan nuestro diagnóstico y también la conclusión de que no hay argumentos suficientes para devolver estos presupuestos. Hay argumentos suficientes para ser más exigentes con este Gobierno del Partido Socialista y con estos presupuestos, pero no hay argumentos suficientes para tirar estos presupuestos, que son un primer y modesto primer paso después de 10 años de recortes sobre las familias trabajadoras. Muchas gracias. Salud y República.